¿Qué tal? Buenos días. Del último conflicto en una larga cadena de conflictos entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural y académico de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña Aldo Álvarez. Él es abogado, constitucionalista, también columnista del periódico El Mundo. Caballeros, como siempre, bienvenidos a República y qué bueno que llegamos al lunes después de vacaciones, ¿no? Buenos días, buenos días. Bueno, gracias. Las vacaciones, sin embargo, no nos han dado el suficiente respiro. Marvin, la sala nuevamente... la primera lectura que hace la mayoría de gente es le vuelven a corregir la plana a los políticos, pero básicamente es el control constitucional que ellos tienen que tener sobre cualquier política pública que se haga o casi cualquier política pública que se quiera emitir en este país o ley que se apruebe. Bueno, yo creo que una de las cosas, yo me sumo a diferentes analistas que han dicho en otros medios que lo que está pasando ahorita es que ya aquella aritmética legislativa que se decía que era suficiente para aprobar leyes, para poner funcionarios de segundo grado, ya no es suficiente. Y esa es una lógica que, por ejemplo, hay que decirlo, siempre ha funcionado así, desde que solo había un partido en la Asamblea Legislativa hasta que se logra poner el sistema pluripartidista que entra a la oposición durante la dictadura militar, hasta hoy que ya tenemos los acuerdos de paz. Siempre se había establecido en la Asamblea Legislativa que quien tenía los números, ¿verdad?, era el que decidía. Más allá si esto era constitucional, si esto era ético, si esto era legal, o cómo se habían logrado esas mayorías, ¿no? Esas mayorías simples o mayorías calificadas. Hoy, con una sala de lo constitucional, como te lo reconoció el magistrado González aquí en tu programa la semana pasada, que efectivamente ejerce un control mucho más allá de lo normal de cómo ha sido en la historia de El Salvador y cómo es en la América Latina, los partidos políticos, la clase política debe de entender que ya no solo va a bastar tener 43 votos para poner la Corte de Cuentas, tener 56 votos para poner magistrados o nombrar el Tribunal Supremo Electoral, sino que van a haber elementos constitucionales que van a tener que considerar más allá de la mayoría simple. Y esto es lo que le está costando a la clase política, la clase política suele ser, digamos, una especie de élite que no le gusta que la cuestionen, que la juzguen, que le digan lo que está haciendo mal. Una de las formas para ascender, te digo yo, bueno, tú estás en un partido político, no sé cómo sea Cambio Democrático, pero una de las formas de ascender, por ejemplo, en Arena, había sido que tú sabes a quién le debes ser diputado, ser candidato, ser regidor. Y como tú sabes a quién se lo debes porque es el que te ha puesto, te tiene que quedar claro que él es el que te ha puesto. Y que si él dice sapo, tú tenés que brincar. Entonces, esa forma de hacer política interna, que también la sala la ha cambiado con las internas, ¿no?, de los partidos, que ojalá lleguen a ser primarias, es la que deben de acostumbrarse en la Asamblea Legislativa. Y yo creería también que no es que la sala de lo constitucional sea la oficina legal de Arena. Creo que ahí hay magistrados con criterio. Te podría aceptar que el gran mediador ahí es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él sí, mira, él viene del meollo ese de la élite política. Él sabe cómo funciona la Asamblea Legislativa. Entonces él está ahí. Y es muy hábil para... Exacto. Él es ahí el no sé. El fiel de la balanza. Exacto. Él está ahí para quedar bien con todos, ¿verdad? Yo creo que es el que va a salir con hipertensión de todos, ¿verdad? Porque tiene que quedar bien con sus colegas y tiene que quedar bien con la élite política. Pero lo aprendió bien en la Asamblea. Sí, exacto. Pero los otros cuatro, ahí hay mucha gente de criterio, pues. O sea, hay gente que se le puede acusar, si querés, por usar este término peyorativo, de izquierda. Y hay gente que se le puede relacionar con la derecha. Pero lo interesante es cómo ellos han llegado a querer establecer un terreno común de los cuatro. Lo que sí habría que analizar más allá
es el papel que juega que no lo mencionó nadie, incluso en los tweets cuando tú estabas con el magistrado González, el papel de la Embajada de los Estados Unidos en todo esto, por ejemplo, en las sentencias, no en las sentencias de la sala, sino en el espíritu que mueve a esta sala o al fiscal general de la República a hacer cosas, como dijo el magistrado González, que nunca se habían hecho en la historia y que no se están haciendo en otras cortes de lo constitucional en la América Latina. Eso es lo que habría que analizar. Y segundo, creo que el gran problema no está en que es muy simple decir que las salas son el bufete jurídico de Arena. Es más bien que en el gobierno, que tiene buenos abogados, ¿verdad?, de izquierda, aquí tenemos uno, por ejemplo. Pero no soy parte del gobierno. No, yo sé. Pero que hay buenos abogados de izquierda. Y es que hay un refrán, ¿te acuerdas? No, se decía, la derecha trabaja y la izquierda piensa, ¿no? Había como una leyenda urbana de eso. Pero lo que ha pasado es que los abogados que le diseñan los proyectos de ley al gobierno son malos, totalmente malos. Y voy a ponerte el caso. En el caso de Hacienda, por ejemplo, presenta esto de aquel impuesto que cuando vos declares pérdida, se te va a aplicar el 1% de todo lo que tengas, porque es imposible que pases 5 años, 10 años declarando pérdidas y nunca cerres el negocio. Eso, o sea, de algún lado tenés que estar viviendo, eso es lógico. Pues lo ha presentado 2 veces y 2 veces se lo han declarado inconstitucional. Esto ya no es que me cae mal el gobierno, es porque hay abogados allí que redactan estas leyes y no las redactan bien. O sea, creen que al aprobarse en la Asamblea los 43 votos ya estuvo. Pero hoy hay que ver si no requiere demanda de la clase política creatividad, ¿no? Tener una creatividad política diferente. Así era la derecha también antes. Claro, bastante. Lo que pasa es que no tenía quien lo controlara. Exacto. Lo que pasa que ellos, y te lo dijo mira qué interesante, el magistrado González reveló una cosa bien interesante contigo la semana pasada, y es el hecho de que dijo que los invita a hablar. Pero dice que no van porque ellos ya saben, que les van a decir, miren, que era lo que Arena al parecer hizo durante 9 años con el presidente de la Corte, David García Calderón. Agustín García Calderón, que él no fue, te fijas, ¿verdad? Él fue un sujeto pasivo del hecho, porque incluso fue más allá, le quitó las facultades a la Oficina de Probidad para que investigara al gobierno de Flor. O sea, el señor estaba definitivamente alineado con Arena. Entonces, él era un genuflexo. De alguna manera, el magistrado González te ha dicho la semana pasada aquí en tu programa que los invitan, pero que ellos no van porque ya saben qué es lo que les van a decir. Ahora, Aldo, de repente quiero rescatar una idea de las que dio el magistrado Rodolfo González la semana anterior, y era que decía que sí, ellos eran una sala que podría decir caía en activismo judicial, pero era activismo judicial en pro básicamente de la institucionalidad, del republicanismo, del control sobre los otros poderes, sobre honestidad, transparencia, etcétera, ¿no? Y que de repente en este momento Arena aplaude simplemente porque no es gobierno, pero esas mismas reglas que se están ahorita definiendo son las reglas con las que va a vivir si es que llega a ser nuevamente gobierno. Sí, y fíjate que casualmente de ese tema lo estuvimos discutiendo en la universidad la semana antes de la vacación, cuando hacía un análisis de la naturaleza de nuestra sala constitucional en relación al tipo de sistema de control constitucional que tenemos a partir de la Constitución del 83. Y precisamente llegábamos a esa conclusión. O sea, es posible que con el tipo de sistema de control constitucional que adoptó la Constitución actual, que es el del control difuso, a donde la sala constitucional, el tribunal constitucional se encuentra en el pináculo del órgano judicial y no se encuentra fuera del órgano judicial, como es por ejemplo en aquellos sistemas a donde han adoptado la Corte de Constitucionalidad, que se encuentra fuera de los órganos del Estado y controla Guatemala, por ir no muy lejos aquí a la par Guatemala. ¿Verdad? Que es el sistema de kelseniano y el magistrado González sabe mucho de eso porque él es muy fanático lector de Kelsen, pero el sistema kelseniano es ese, ¿no? Está fuera de los órganos del Estado, la Corte de Constitucionalidad, y por tanto no se encuentra en el pináculo. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de sistemas? Los jueces son literalmente esclavos de la ley. Los jueces no se pueden salir de la ley, ni pueden declarar, ni tienen potestad para declarar leyes inaplicables que consideren inconstitucionales. Para eso está el Tribunal Constitucional. Pero nosotros, al adoptar el sistema del control difuso, que es una especie de réplica, salvando las diferencias, de los Estados Unidos, entonces
el órgano contralor, el Tribunal Constitucional se encuentra, como en Estados Unidos, en el pináculo del órgano judicial, no fuera de él. De hecho, está en la Corte Suprema de Justicia, en una de sus salas, en realidad. Entonces, y todos los demás jueces de la República los vuelven no jueces de la ley, no esclavos de la ley, sino jueces de la Constitución. Y les da la facultad, por ejemplo, de poder declarar inaplicable una ley a un caso concreto que consideren que es inconstitucional. Un gran poder realmente. Ese poder lo tienen los jueces en Estados Unidos, también, hasta el último juez del último estado, de declarar esa inaplicación. Ahora, que si tienen capacidad nuestros jueces para poder, y el conocimiento para utilizarlo, es relativo. Yo las veces que lo he visto es porque algunos que litigamos se lo tenemos que plantear al juez y casi que decirle estas son las razones que usted debería decir para inaplicar. Y tal vez así lo hacen. Entonces, pero existe esa facultad. Entonces, pero tenemos una sala tenemos un sistema más bien de interpretación constitucional que se separa de nuestro sistema clásico de interpretación legal infraconstitucional. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una dualidad. En nuestro sistema legal, y lo dice el Código Civil de El Salvador, un código muy viejo que viene de la época de Barrios, nuestro Código Civil te dice que el sistema de interpretación de la ley es el sistema literal, o sea textualista. Es textualista. Así como donde no distingue el legislador, no debe distinguir el intérprete. Cuando el sentido de la ley es clara, no se debe desatender su literalidad a tenor de andar consultando espíritus. Eso te dice. Pero adoptamos en la Constitución del 83 un sistema de control constitucional que no es un sistema literalista, el sistema de la exégesis, como se conoce doctrinariamente. Pero ¿en qué artículo de la Constitución se encuentra esto? Porque esto, digamos, que está a la base de este gran debate, y lo hemos visto a lo largo de por lo menos 2 años, en que el entonces presidente de la Asamblea, el presidente Reyes, decía que básicamente estaban legislando. Aquí se ha dicho que tenemos un gobierno de jueces que se toman una atribución que no les corresponde, que están haciendo leyes. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución está esto? Porque el doctor René Hernández Valiente también nos dijo aquí, el textualismo ha sido superado, es decir, no puedes estar atendiéndote estrictamente a la letra de la ley, de una ley de hace por lo menos 60 años, por ejemplo, que tiene que ser un documento vivo, básicamente, que vos interpretés. ¿Pero dónde está eso? Lo que sucede es que eso se deriva de la facultad, de una facultad que tiene nuestro Tribunal Constitucional, que no se llama así, pero ellos en su sentencia han hecho una equiparación, que son una especie de Tribunal Constitucional, aunque se llamen sala, porque lo derivan del principio de que tienen la jurisdicción para establecer su jurisdicción, ¿no? Ese es un principio elemental, ¿no? Tengo la jurisdicción, ¿verdad? Y así lo ha hecho el Supremo Constitucional de Estados Unidos para establecer mi jurisdicción, ¿verdad? The jurisdiction of the jurisdiction. Entonces, a partir de eso, escoges el sistema de interpretación legal versus la Constitución. ¿Y cuál es el sistema que se aplica para interpretarla? Un sistema histórico, progresivo, sociológico y hasta filosófico, ¿no? O sea, la Constitución va avanzando conforme la Constitución va, las sociedades van avanzando. En los Estados Unidos, por ejemplo, a nadie que tenga 3 dedos de frente se le puede ocurrir que los framers de la Constitución iban a estar pensando en el derecho al aborto, cuando en Roe versus Wade, por ejemplo, se habilita a la interrupción del embarazo. Entonces, eso lo hacen las salas, eso lo hace el Tribunal Constitucional, aplicando esa manera de interpretar la Constitución. Entonces, nuestro tribunal adopta una forma parecida a esa y hace esa manera. Ahora, cuando tú me preguntas sobre el activismo judicial, yo les decía a mis alumnos en la universidad, es que este sistema de interpretación constitucional permite el activismo judicial, pero es que el activismo judicial per se no es malo. Alguien me puede preguntar, ¿y la Suprema Corte de Estados Unidos practica el activismo judicial? Sí, por supuesto. Es más, tiene incluso potestades más amplias que la nuestra, porque incluso decide qué casos toma y qué casos no toma, y no le da explicaciones a nadie. Si él dice, esto no lo vamos a ver, no tiene que explicarle a nadie. Y hacen una exposición de motivos que es todo un discurso político. Entonces uno dice, ¿hay activismo? Sí lo hay. ¿Hay agendas? ¿De quiénes? De los magistrados. Dependiendo la composición de un tribunal en Estados Unidos, a veces mayoría más conservadora que liberal, ¿verdad? Entonces las agendas de los conservadores impulsan más que los otros, o a la inversa.
El problema no es el activismo judicial, y yo se lo quiero decir a los amigos televidentes y a los juristas que tal vez no lo han analizado así. El problema es cuál es el fundamento del activismo judicial, porque unos magistrados pueden tener un grupo de temas que le interesen más que otro impulsar. Sí, eso es malo. No, toda vez que los temas que se quieran impulsar tengan como base el interés nacional, el interés del país, y de alguna manera consideren que esos temas van a beneficiar a la República. Cuando el activismo judicial se tuerce y se convierte en una desviación judicial, cuando los temas impulsados son de interés o míos personales o de grupos de interés que me están de alguna manera financiando o están tratando de hacer que yo decida de determinada manera para un interés particular. Ok, y esa es la raíz también del gran argumento que se ha construido en este país, que ellos responden a intereses sectoriales, específicamente del partido Arena, pero ¿ves esto así? ¿Vos lo ves así? No, o sea, yo soy de los que también piensan que es Arena la que se sube al carrito de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, porque no les afectan en nada. Porque incluso esta sala, que puede ser considerada una sala bastante atípica, ya no va a existir si Arena gana las elecciones en el 2019. Entonces, lo que no fue en tu año, que no te haga daño. Entonces, Arena lo que está queriendo decirnos es que ellos son muy respetuosos de la institucionalidad, ahora que son oposición, que ellos respaldan a la sala, y es más, ven en la sala la única arma para detener al FMLN que nos lleva a convertirnos a Venezuela. O sea, ¿ves? O sea, ese es el discurso de Arena en relación al... Pero ya te imaginas, o sea, y sería interesante que Arena vuelva a gobernar, para ver si es cierto que cuando les manden... Con una sala como esta. Con una sala como esta, les manden el presupuesto de regreso, porque hay una cuestión en esta situación, por ejemplo, del presupuesto. Sí. El gobierno se ha manejado siempre así, mira, y eso lo hizo bueno, esto viene un problema de la guerra, ¿no? La guerra generó, la guerra civil, un gran desorden en el presupuesto, que incluso aquí los gringos llegaron a poner un Estado Mayor sobre el Estado Mayor de la Fuerza Armada, porque decían los asesores estadounidenses, militares, que los militares nuestros eran unos grandes ladrones. Y entonces había que ponerles allí un Estado Mayor gringo para que viera cómo se estaban gastando el dinero, porque se lo robaban. Entonces los gringos que ya viste, que devolvieron a 2 generales por genocidas, entonces bien sabían lo que estaban haciendo muchos militares con el dinero que les enviaban para disque detener a los comunistas. Entonces aquí, vea, ese desorden del presupuesto, vea que lo que hacían era, bueno, hay que pagar esto, hay que pagar al Seguro Social, pues agarrémoslo de obras públicas y dejaban un hoyo. Bueno, es que todavía falta para pagar, ¿verdad?, el obras públicas. Va, entonces, pero ya viene de pagar, pues agarrémoslo de ANDA y paguemos. Así ha venido el gobierno, haciendo hoyos para tapar hoyos, haciendo hoyos para tapar. Así, exactamente. Saltándose las leyes del presupuesto. O sea que son bien salvadoreños. Dice, pues hoy no voy a pagar el recibo de la luz, lo voy a pagar el otro mes y así pago 2, ¿verdad? Entonces, así ha estado el gobierno. Y eso lo hizo Arena por 20 años. ¿Qué es lo que le ha dicho la sala? Miren, hombre, ordénense. Es como que vos le digas a tu hijo o vos en tu casa, llega un momento en que tenés que ordenar tus finanzas, pues. Entonces no podés estar en ese desorden económico. Eso es lo que ha venido haciendo el gobierno. Entonces, lo que les ha dicho es no pueden abrir una partida con $1,000 cuando realmente hay que pagar, ustedes saben, 250 millones. Entonces, y que si van a decir, sí, es que se va a hacer préstamos, bueno, en mayoría calificada, entonces tienen que aprobar el presupuesto con mayoría calificada, lo cual viene a que lo decía el magistrado González, que habrá que ver si en esta semana, ¿verdad?, los políticos, la mayoría de ellos hipertensos, ¿verdad?, han tomado su medicamento y ya regresen hoy más relajados y puedan sentarse a discutir, ¿verdad?, a discutir de negociar y tomar ya decisiones como el presupuesto, como lo de las pensiones, con mayoría calificada o más de los 56 votos. Porque eso es lo que les ha dicho la sala. Siéntense, ordénense ustedes, pónganse de acuerdo. Te lo decía él, si va a ser una acción secundaria, que los dos partidos se pongan de acuerdo, qué bien para el país, ¿no? Entonces Arena lo que hace es decir, nosotros vamos a respetar las decisiones de la sala. Pero acordémonos que fue Arena. El primer ataque a la sala de lo constitucional lo comandó Arena.
el famoso 743, que le quitaba la potestad de tomar decisiones por mayoría simple y le ponía por unanimidad a la Sala de lo Constitucional. No entendían políticamente todavía Y lo eso, que venía. no, pero tú sabes, exacto, y eso fue Cristiani. Cristiani, pues, sí. Porque Parker le habla, mire, la Sala va a declarar inconstitucional la amnistía. Se les paró el pelo. Dios me guarde a los que tenían. Entonces, y aprobemos esto. Y el FMLN no votó, pero tampoco en contra, ¿verdad? Entonces, pero se quedaron y amarraron a la Sala. Entonces, al final, que esta es una de las grandes lecciones que la derecha en este país le cuesta entender, y es que por más que quisieron evitar que un comandante guerrillero fuera presidente de El Salvador, y nos embarcaron en una guerra, ideologizaron al país, hicieron fraudes electorales, y hubo una matazón en el 32, ahorita tenemos un comandante de presidente de la República. O sea, la derecha sigue sin entender que las mejores formas para evitar las cosas es dejarlos que gobiernen, mira cómo gobiernan, pero no evitando que no gobiernen aún a costa de matar más gente, porque lo que hacemos es aumentar más el problema. Entonces, la derecha, que fue la que avaló el primer ataque a la Sala de lo Constitucional, terminó hoy la amnistía declarándose inconstitucional, y hoy ellos ya más o menos entendieron y no está sin pena ni gloria, y no se meten. Pero no es que Arena, yo siento que Arena está tan ocupada ahorita destrozándose ella misma, ¿verdad? Como para poder venirle a decir a la Sala de lo Constitucional, hagan esto o no hagan esto. Y lo digo basado en ese montón de movimientos, satélites que están saliendo de derecha, que salen más decepcionados de Arena, que no está haciendo el papel que debería de hacer. Déjame detenerte porque sí quiero que hablemos acerca del impacto que tiene y la reducción en posibilidades a este gobierno y al próximo gobierno cuando se trata del presupuesto general de la República, pero también que hablemos acerca, ya que tocaste el tema de las internas del partido Arena y lo que está pasando, que hablemos un poco también acerca de cómo impactan las resoluciones y lo que está pasando. Antes de eso, sin embargo, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con Banca Móvil, lo que le ahorra tiempo. Ahora va a poder hacer sus pagos de préstamos, de tarjetas, de servicios, de transferencias entre cuentas. La aplicación de la Banca Móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también en el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Aldo, hablemos entonces ahora de esas resoluciones que impactan la manera en cómo el gobierno va a tener que de ahora en adelante hacer sus presupuestos. Porque por un lado, no sé si esto podría interpretarse, se lo dije al magistrado González, que básicamente está restringiendo la manera en cómo vos querés hacer gobierno, por un lado, y por el otro está forzando a otro órgano del Estado a que se pongan de acuerdo. Bueno, mira, es que yo creo que el hecho de que se tengan que poner de acuerdo es una consecuencia de, y a la vez fue la causa de. O sea, es consecuencia del dictum de la sala y a la vez fue la causa de lo que generó la sentencia de la sala. Ahora, lo que sucede es que, viendo la cosa más de fondo, lo que hay es un problema de carácter político. O sea, muchas de las intervenciones que ha tenido la sala en relación al ejercicio de gobierno y en relación a la actuación legislativa tiene que ver con el problema del funcionamiento de nuestro sistema de partidos y la toma de decisiones que se está haciendo en términos de legislar. O sea, hay un problema serio. Y si querés todavía meterte más hacia el fondo, ir todavía más al origen de todo, termina en la forma como está operando de manera distorsionada la partidocracia, ¿no? La partidocracia está distorsionando desde hace buen rato nuestro sistema político. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa que en la Asamblea Legislativa no se pueden poner de acuerdo en los temas, digamos, de país, en los temas más trascendentales, por una mezcla de cosas. Yo ni siquiera te podría decir que es una cuestión ideológica. Ya no tiene que ver exclusivamente con la cuestión ideológica, por una mezcla de cosas, a veces una mezcla tóxica de cosas. Entonces, este país, como siempre ha estado acostumbrado al autoritarismo y se le suele llamar a las cosas con otro nombre, eufemistamente, entonces le llaman a aritmética legislativa a una especie de autoritarismo disfrazado. Así, en el pasado la derecha lo hacía con el antiguo bloque de derecha, ¿no? Imponían con el bloque y el FMLN le tocaba nada más patalear y gritar.
Ahora el FMLN, tal vez no exactamente en forma replicada o fotocopiada, pero de alguna manera ha logrado establecer ciertos acuerdos, supongamos que son acuerdos que no tienen otras cosas detrás, ¿verdad? No quisiera pensar mal, pero ha logrado establecer esos acuerdos y entonces aplica esa aritmética legislativa a la derecha. Aldo, que me acabas de recordar algo que es una regla del Senado de los Estados Unidos, que para cerrar las deliberaciones se necesitan por lo menos 60 votos y buena parte de las leyes reforma migratoria tratan de que sean aprobadas por 58, 60 votos de 100 senadores. El presidente Trump le estaba pidiendo hace poco que por qué no abandonaban esa regla ahí y lo hicieran con 51 votos, pero eso básicamente polarizaría, como que hay una cultura política de decir, miren, los grandes temas de país no los vamos a imponer, tenemos que consensuarlos, nos guste o no nos guste, como decía aquel, ¿verdad? Sí, es que lo que sucede es que cuando uno analiza, esto nos lleva a hablar de la propia democracia, ¿no? La democracia misma, esa es una proyección del sistema democrático, ¿no? Y representativo, la verdad, ¿no? La democracia representativa. Hay, como tú dices, ha habido históricamente una costumbre, vamos a llamarle así, de los partidos, los grandes partidos que son partidos de derecha, ¿verdad?, en Estados Unidos, de que los temas trascendentales, pues había una especie de bipartidismo, ahí había acuerdo bipartidista, y que los temas tal vez no tan trascendentales podían irse sobre la base de la mayoría simple, pero el punto es cómo se maneja la democracia desde la perspectiva de los actores políticos que están interviniendo en ella. Porque se dice democracia, se dice representativa, sí, pero ¿quiénes son los actores, los que están en el ajo, como decimos, los que levantan la mano? Son los partidos políticos, los grandes partidos. Y esos grandes partidos están actuando en una forma inadecuada en nuestro país, porque, vuelvo y te digo, por un acúmulo de intereses que ya no son ideológicos y que son hasta cierto punto tóxicos, no se pueden poner de acuerdo. Mira si no sucede así cuando, por ejemplo, se votan cosas como, por ejemplo, el presupuesto general de la nación, cuando se realizan votaciones con relación a préstamos, ¿verdad?, etcétera, que uno no se pueden poner de acuerdo en cuestiones como las de país, como las pensiones, que es una cosa trascendental, y no vislumbro yo que hay un acuerdo así a la vista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto está haciendo que se aplique esa mayoría de una manera muy autoritaria, disfrazada de aritmética, y entonces, al no haber un consenso, muchas veces lo que se aprueba no necesariamente está armonizado con la Constitución o no parece armonizarse con la Constitución porque está hecho a la medida de los intereses. Yo sí quisiera hacer un matiz con lo que dijo Marvin. Yo respeto mucho a los profesionales, a muchos profesionales que están trabajando para el gobierno. Muchas veces, fíjate que no es que yo no creo que sean incapaces o que sean ignorantes, más de alguno habrá, y yo lo conozco, pero muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con que muchas veces les dicen, háganme el traje a la medida. Y tú, por ejemplo, como asesor tenés un límite de decir, bueno, yo propongo esto y me dicen, no, esto tiene que ir de esta forma, y yo le puedo decir, mire, pero esto va a ser no, y puede que se lo van a declarar y puede que lo hagan, pero igual, y puede que me digan, no importa, así se va a ir, ¿verdad? Entonces ya ahí viene ya el componente político, porque es algo así como que ya viendo cómo funciona esta sala, a altas probabilidades de que lo declaren, y yo todavía insisto en que se vaya así, es algo así como que yo ya quiero que pase, ¿verdad? ¿Para qué? Para querer yo criticar o para querer despotricar o echarle más leña al fuego, pero también para querer de alguna manera multiplicar la responsabilidad. Y esto yo creo que esto no lo habías analizado de esta manera, y el público televidente. Esta es una manera de diluir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tomando una decisión política que sé que lo más probable es que va a ser declarada inconstitucional, ¿ya? Es declarada en efecto inconstitucional. Yo puedo entonces diluir la responsabilidad y decir que yo, a pesar que estoy actuando irresponsablemente en forma de gobierno, pero diluyo la responsabilidad. Miren, yo estoy tratando de resolverlo, pero miren lo que no me hace, lo que no me deja gobernar lo otro, y estoy diluyendo la responsabilidad. Y la sala, no ingenuamente, porque no es su papel hacer esas consideraciones, está cayendo en ese juego, y está cayendo la derecha en ese juego por su falta de posibilidad de entender políticamente las cosas. La arena está cayendo en ese juego porque
porque no ha ni terminado de salir un producto de la Asamblea cuando ya está un abogado mandado a que ponga la demanda de inconstitucionalidad, y está cayendo en el juego que yo le llamo de diluir la responsabilidad, y esa dilución está impactando en alguna cantidad de gente del imaginario colectivo en cuanto a que es la derecha la que está boicoteando el mal gobierno que pueda estar haciendo el FMLN. No estoy diciendo que hace mal gobierno, pero el posible mal gobierno que lo está haciendo está diluyendo la responsabilidad en aquellos que no lo dejan gobernar. Cuando, si quedara en evidencia realmente que no puede gobernar o que lo hace mal y no pudiera diluir la responsabilidad, entonces no habría lugar a ningún tipo de señalamiento. Sí, Arena está usando la misma estrategia con este gobierno que la que usó con Napoleón Duarte. Sí. Cree que serruchándole todo, bloqueándole todo, va a ganar, va a volver al poder rápidamente. Sí. Y ya le falló 2 veces esa estrategia, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo con el FMLN. Y se lleva de encuentro al país. Es válida. No, claro. Si es que no les interesa, si por ejemplo, si se dejan de pagar pensiones, si digamos caemos en impagos, si al final esto se incendia, ¿no? No les interesa porque ya llegarán ellos a rescatar al país. O sea, vamos a estar necesitados de héroes y ellos van a llegar a rescatar aunque sea el un país. cadáver el que hereden. Exactamente, pero gracias a que hoy esto funcionó con Duarte, porque antes solo eran 3 canales de televisión y 2 periódicos, ¿no? Entonces hoy hay todo un sistema de redes sociales que permite que la gente sepa de más sobre qué es lo que está pasando, y eso se ve en las encuestas. O sea, hay más de un 60% que no quiere que Arena vuelva al poder, y hay también un 60% que no quiere que el FMLN gobierne. Entonces, esa es por esa política de desgaste. O sea, Arena debería de entender que no le funciona estar bloqueándole todo al gobierno. Y ahí pasan 2 cosas en Arena. Una es, yo creo que lo que está predominando en esa posición es el discurso más radical de la derecha, que ven en el FMLN al chavismo. Antes miraban a Cuba, hoy ven al chavismo. Entonces tienen un miedo histórico de que si dejan avanzar... Hoy miran al madurismo. Sí, que ven avanzar al FMLN, aquí se van a instalar en el poder, van a reformar la Constitución y vamos a llegar a ser Venezuela. Y te digo porque ese es el discurso interno que maneja la ultraderecha dentro de la derecha, a todas las derechas, para cerrar filas y decirte, por ejemplo, los liberales, miren, es que ustedes le están haciendo el juego al FMLN con ese discurso, aprobando un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pero lo que quieren es esa zona de confort que las ideas conservadoras han creado en el país, que no se mueva. Claro, porque eso los mantiene a ellos en la cúpula de las élites y todo bien tranquilo, y te dicen, ¿querés ser normal? Tenés que vivir en esta sociedad sin problemas que nuestros valores conservadores te han creado. Entonces, y hay que bloquearle todo al FMLN. Entonces, incluso el que yo diga que Arena hizo el primer ataque a la sala de la Constitucional, eso ya es visto como algo que le estás haciendo un favor al FMLN. Porque no, lo que hay que decir es que el FMLN es malo, ¿no? Entonces, y ahí es donde ves que unos cantan a los corruptos del otro, el otro cantan a los corruptos del otro. Entonces es una cosa como complicada. Y hablemos ahora entonces de otra de las resoluciones, y esta la dieron hace un par de años, en la que básicamente estaban ordenando que se revelaran las finanzas públicas de la elección de 2015. ¿Esto podría ocasionar que los candidatos que han resultado electos no puedan ser inscritos? Sí. Pero yo entendería que lo que se ha hecho es bloquearles la devolución de la deuda política, para que hagan público esto. No sé si ya lo hicieron público, porque eso es algo que estaba manejando el ISD, ¿no? Que hicieran público los financistas. Pero esta cuestión de la financiación de los partidos políticos, yo siempre me he preguntado algo, ¿no? O sea, cuando tú ves los salarios que ganan de manera oficial los diputados, por ejemplo, que serán $54,000 anuales por 3 años, son $160,000, ¿no? Para redondear. Entonces, y ellos se gastan en la campaña más de $100,000. Fácil, $500,000 se lo pueden echar. Incluso, ¿no? En una campaña. Entonces, ¿cuál es el negocio ahí? Digo yo, te vas a gastar $500,000, $300,000, $500,000. Dependerá, en los pueblos puede andar hasta por $50,000, $70,000 una campaña, vaya en el oriente, por ejemplo, ¿no? Digámoslo aquí en San Salvador. Los tamales no son tan caros en el oriente del país, ¿no? Entonces, sí, San Salvador implica sacar 20,000 votos, que dicen que es como el cociente para entrar de diputado, implica hasta $500,000. Entonces, el punto es, ¿cuál es el negocio ahí?
Entonces ahí tú empiezas a sospechar que esos gastos administrativos que tienen los diputados, por ejemplo, que oscilan entre 12,000 a 16,000 dólares mensuales más el salario, entonces ya estás hablando que un diputado cobrará, bien puede cobrar 20,000 dólares al mes. Entonces ahí ya cambia, ¿va? Porque ya las cifras nominales no son con las cifras reales, ¿verdad? El presidente de la Asamblea Legislativa tiene mensualmente 50,000 dólares, ¿no?, de gastos. Lo último que supimos que lo tenía Lorena Peña, no sé si por la crisis y la inflación ya se lo subió el diputado Gallego, ¿va? Entonces, pero 50,000 dólares mensuales, entonces ya te va diciendo por qué es que este señor tiene que explicar un patrimonio de 3 millones de dólares, pues. Entonces, esa situación de no dar a conocer los financistas, a mí me llamaba la atención. No sé si ustedes están al tanto de ese reparo que le han hecho al vicepresidente Ortiz, de 1,800,000 dólares que tiene que explicar. Entonces, cuando él siempre ha dicho que él no tiene dinero, cuando se le quiso involucrar, cuando Héctor Silva Ábalos habló sobre la Sociedad Montecristo y el Faro reveló todo eso, el vicepresidente Ortiz decía que ¿cuál dinero? Si él siempre ha vivido de su salario de alcalde, de diputado, pero hoy resulta, según la Oficina de Probidad, que tiene que explicar 1,800,000 dólares. Entonces, ¿cómo alguien con los salarios esos y viviendo con familia y todo llega a tener 1,800,000? O sea, esa es una... Entonces, lo que hace la receta de Funes. Exactamente. Yo digo que la mejor escuela de negocios está en la Asamblea. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa en realidad? Y es que yo, cuando soy candidato, lo que yo he percibido es esto. Todos estos candidatos, cuando van de candidatos, hacen su lista de donantes y te piden a vos, te piden a vos, te piden a vos, y reúnen mucho dinero y no lo entregan al partido, se lo quedan ellos, ¿verdad? Esto prácticamente, ¿de dónde concluyo esto? De las explicaciones que ha dado Mauricio Funes de por qué es que de repente tiene dinero. Ha hablado de que sobró de los amigos de Mauricio tanto y se lo entregan a él. El préstamo que no fue préstamo, que fue donación. Pero sea un poco justo, muchas veces son los propios donantes los que le dicen a los candidatos, sí, a usted se lo doy, no a su partido. Y eso es legal. Es la pregunta. No estás comprando al candidato ahí. Legal es, pero el ¿qué punto pasa es que si vos vas de candidato? Que el candidato tendría que revelar que yo le estoy dando a él. Exactamente. Pero eso precisamente lo que se han negado. Exactamente. Y es por eso, porque entonces sí sabríamos quién me paga a mí. Ok. Tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Hablemos ahora del tema de Venezuela. ¿Qué te dice a ti, Aldo, que nuestro gobierno siga apoyando a un gobierno que casi unánimemente, o mayoritariamente debería decir mejor, ha perdido el apoyo y el reconocimiento a nivel internacional? Bueno, mira, yo quizás haría una disección en cuanto a la explicación que yo me puedo dar con relación a la actuación de este gobierno en ese tema. Y te lo voy a abordar de esta manera. En primer lugar, creo yo que es un craso error de política exterior. O sea, un craso error de política exterior, como te lo he mencionado en otras veces, porque la política exterior está basada en intereses nacionales, ¿verdad? El interés nacional, eso te lo dice la teoría más elemental de las relaciones internacionales, ¿no? Creo yo que el interés nacional salvadoreño, hoy por hoy, así como estamos ahorita en nuestra relación, por ejemplo, con los Estados Unidos, en esa dinámica que tenemos que no sabemos si esa dinámica va a seguir a ese ritmo o se puede complicar más. Estamos a las puertas de una posible revocatoria del programa temporal, del estatus temporal de protección de muchos compatriotas en Estados Unidos. Hay una política antimigratoria muy fuerte. Nosotros estamos en un montón de acuerdos de cooperación para el desarrollo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos está metido de cabeza, por lo menos en el Triángulo Norte, en temas que obviamente son para interés de ellos, pero que están vinculados con las realidades nuestras. Hay niveles de cooperación para el desarrollo también muy grandes, etcétera. La mitad de nosotros vive en los Estados Unidos, por ponerlo así. Entonces, y los Estados Unidos ha tenido una postura y la sigue teniendo una postura claramente definida con relación a Venezuela. No se trata de que El Salvador se tiene que poner genuflexo o tiene que hacerle pleitesía a los Estados Unidos. No se trata de eso. Se trata de un elemental
¿verdad?, sentido común y de valorar los intereses nacionales en relación a lo que los Estados Unidos plantean en el tema de Venezuela y nuestros propios intereses en la relación con los Estados Unidos. Parece ser que eso no ha sido lo que ha privado. Parece ser que la dinámica que se venía dando en el seno de la OEA, por ejemplo, cuando El Salvador, el gobierno tomó la decisión salomónica, vamos a ponerlo entre comillas, de abstenerse, ¿verdad?, no votar a favor, no votar en contra, aunque la abstención última que hizo, digamos que permitió que no se pudiera tomar una resolución con respecto a la sanción a Venezuela, pero esas son otras dinámicas, pero formalmente se abstuvo. Pues ahora no había ni bien terminado de darse esa elección de la constituyente, que por cierto, un análisis elemental está claro que es inconstitucional, ¿verdad?, porque Maduro convocó a esa constituyente sin someterlo a referéndum, como dice la Constitución, ¿verdad?, ni las bases comiciales fueron sometidas a referéndum, y todo el mundo que fue electo ahí es acólito del oficialismo. Entonces, que ya yo ni le llamo chavismo, porque el chavismo está fragmentado. Yo a eso le llamo madurismo, y si querés también cabellismo, y ahí le podés poner otras cosas. Ya son facciones que ya ni siquiera parece ser un partido socialista unido, sino desunido de Venezuela. Pero igual está la oposición. Igual está la oposición, porque está una olla de grillos también. Claro. Entonces, pero volviendo al tema del reconocimiento, uno se pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de ese reconocimiento? ¿Será que hay de alguna manera, más allá de lealtades ideológicas, partidarias o de algunas afinidades políticas que no tienen que ver con la política exterior? Ojo, esta es una incongruencia que yo le digo al FMLN: la política exterior no se basa en ideologías. Lo dijo Mauricio Funes, nomás había terminado de tomar posesión y abrió relaciones con Cuba. Le dijo a Arena: ustedes no habían tenido relaciones con Cuba. Y le recuerdo, ahí tenía un buen asesor en ese tiempo de política exterior, que la política exterior no se basa en ideología, sino en intereses, y por eso abrió la embajada en La Habana. Pues yo ahora le recuerdo al FMLN que la política exterior no se basa en ideología, sino que se basa en el interés nacional. Bueno, ellos siguen manteniendo relaciones con Taiwán. Ahora ellos te pueden decir, lo hacemos por los intereses. Y unas relaciones con Taiwán que te digo que ya ni siquiera deberían de existir a esta altura. No, pero ahí está viendo por varias razones. Ese apoyo internacional, Marvin. Solo quiero cerrar esta idea. ¿Será que han habido ahí acuerdos o amarres con algún nivel de cooperación entre el partido en el gobierno? Porque uno ya no distingue, ¿verdad?, partido y gobierno en El Salvador, porque se han fusionado en una cosa rara. ¿Será que habrán habido algún tipo de acuerdos con el régimen de Maduro, en el sentido de que si ese experimento, digamos, inconstitucional funciona en el tiempo, van a haber luego pago de favores ahora que nosotros vamos a hacer una campaña electoral? No lo sé, pero sería interesante saber si detrás de esos apoyos realmente solo está una afinidad política partidaria, o si hay otras cosas detrás, que sería muy peligroso. Ahora, tengo entendido que, si te entendí bien, dinero extranjero en la política nacional ya no puede haber, Marvin. No, la ley de partidos políticos prohíbe, la inyección económica a partidos políticos. Es decir, el caso de Taiwán con Arena y Paco Flores, se puede porque no estaba prohibido, ¿no? Pero si hoy el FMLN llegara a recibir, si tú estás, lo que entiendo, ¿no?, que es que el apoyo diplomático a la constituyente venezolana dado por el gobierno salvadoreño implique un apoyo económico a futuro a la campaña presidencial del FMLN, eso sí tendrían que manejarlo con mucho cuidado, porque hoy sí, si llegaran a recibir ayuda de un país extranjero o de una organización extranjera para un partido político, podría enjuiciarse a toda la cúpula del FMLN que reciba ese dinero, porque hoy sí está prohibido por ley. O sea, esas transacciones como de Taiwán para Arena, que Paco Flores fue el gran arquitecto de eso, ya no podría darse. Eso es, o sea, hoy sí hay cárcel por eso, pues, y se podría enjuiciar a toda la cúpula del FMLN por delitos de corrupción política incluso, ¿no? Entonces, hay niveles de apoyo y apoyo. No, pues sí, muchas formas, por eso, ¿no? Pero si estamos hablando de dinero para la campaña, sí es una situación que deberían, y la oposición deberá de estar atenta, ¿verdad?, a esos financiamientos externos, ¿verdad? Porque hoy sí es ilegal. Con el caso de Venezuela, yo creo que, mira, tú decías esto, es que históricamente El Salvador puso la embajada en Jerusalén
porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Ese fue el gran argumento que se dio en aquella época, ¿no? Eso fue todo. Entonces hemos mantenido relaciones diplomáticas con Taiwán porque ahí está la sede del anticomunismo mundial. Entonces, y no teníamos relaciones con Cuba porque Cuba es mala. Y hoy me imagino que el FMLN lleva esa misma, pues en realidad es bien uniforme. Históricamente vamos contracorriente, pues. ¿Y no te parece incongruente, digamos, que lo que se mira y lo que se aprecia, lo que se lee, es que el gobierno del presidente Maduro de repente ya trascendió a ser un gobierno represivo, autoritario, y que en su momento, en su génesis, en los 70, el FMLN precisamente se hubiera rebelado en contra de la autocracia? Mira, yo tengo muchos amigos en Venezuela y estoy al tanto de la situación a través de periodistas, de los dos bandos, por cierto, ¿no? Porque ahí... Y yo sugeriría que el tema de Venezuela lo miráramos con pinzas, porque lo que te dicen unos es eso, que es un gobierno dictatorial, pero también tú ves, yo he visto videos y, por ejemplo, bloqueos en la calle para que la gente no fuera a votar. Han hecho una votación de árboles, ¿sabes? Los han talado para que cayeran en la carretera, para que la gente... Se han volado como 500 árboles. La oposición tampoco no son peritas en almíbar. Exacto, es que esto no es una lucha de burro amarrado con tigre suelto, pues. No es así el caso venezolano. ¿Y qué es lo que hay que hacer en este caso? Dejar que los venezolanos resuelvan su problema, porque es la misma posición que Naciones Unidas ha tomado con el caso palestino, israelí. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que Israel y Palestina resuelvan interna? Porque ahí nadie se mete, pues. Entonces, igual es el caso de Venezuela. Sanciones de los Estados Unidos ya no van a haber más aquellas que ha dado de las visas. Sí, pero no le va a meter sanciones con el petróleo. Entonces, no va a haber nada. Entonces no va a caer Maduro. ¿Verdad? No va a caer, a menos que el pueblo se levantara en armas, pero eso ya vemos. Como que el ejército se le rebelara, que no la veo. Exactamente, entonces ya hubo una carta de los senadores a Trump que no le meta sanciones económicas a Venezuela, y no lo van a hacer. Entonces, esas son otras cosas que tampoco se dicen aquí. Entonces ahora, creer que la Asamblea ya acordó que se va a instalar 2 años, la constituyente. Maduro se ha comprometido a que va a convocar, habrá que ver, ¿verdad?, si lo hace, a las elecciones presidenciales que están previstas para el otro año. Fíjate bien, qué interesante, pero las elecciones para gobernadores son en diciembre y la oposición ya anunció que va a participar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre no participar en la constituyente y sí participar en diciembre? Es que quedaría fuera de juego. Exactamente, entonces ahí te das cuenta. Que ya los dejaron una vez fuera del juego. Caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí en República esta mañana. Marvin y Aldo, muchísimas gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, buenos días, gracias. Un saludo muy cordial y por supuesto un saludo muy cordial para tus invitados en este inicio de semana.